El pasillo del Hospital Civil de Guadalajara olía a desinfectante y a un leve rastro de café frío, como si alguien lo hubiera olvidado en una esquina horas antes. El aire estaba pesado, no por el calor, sino por la mezcla de preocupaciones y el constante ir y venir de enfermeras y médicos. Alejandro Morales, sentado en una silla metálica, sentía que el tiempo se había vuelto espeso, lento, como si los segundos se arrastraran. Su esposa, María Elena, apretaba su mano con fuerza, mientras su respiración temblaba. La puerta del consultorio se abrió y el doctor Ramírez, un hombre de cabello canoso y mirada cansada, los invitó a pasar. Cerró la puerta con suavidad, como si quisiera amortiguar lo que estaba a punto de decir. Se sentó frente a ellos, entre pilas de papeles y una computadora vieja que zumbaba de fondo. Tomó aire, y su voz, aunque suave, cortó el silencio como un cuchillo. Alejandro, hemos hecho todo lo posible. Hemos intentado todos los tratamientos disponibles. Peetsu hizo una pausa, bajando la mirada. La leucemia está muy avanzada. Ya no hay nada más que podamos hacer. Las palabras se estrellaron contra el pecho de Alejandro. Sintió un hueco en el estómago, como si algo hubiera caído dentro, y no dejara de hundirse. Su esposa soltó un sollozo que intentó contener, cubriéndose la boca con la mano. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro con un hilo de voz. Es difícil decirlo, respondió el médico, evitando sus ojos. Semanas, tal vez unos pocos meses. Lo mejor sería que aproveches el tiempo con tu familia. El corazón de Alejandro latía fuerte, no por esperanza, sino por una mezcla de miedo y rabia. No podía entender cómo su vida, sus planes, todo lo que había construido, se estaba derrumbando tan rápido. María Elena, con lágrimas en los ojos, le acarició el rostro. «Vamos a salir de esta», susurró, aunque ni ella misma sabía si lo creía. El doctor les ofreció quedarse unos minutos en la sala para asimilar la noticia. Al salir, el pasillo parecía más largo y más gris. Alejandro caminaba como si flotara, sin escuchar del todo las voces a su alrededor. Las paredes blancas y las luces frías del hospital se volvían un laberinto sin salida. En su mente, imágenes de Sofía, su hija de 8 años, se mezclaban con recuerdos de su infancia, con el olor del pan dulce que su madre le compraba en el mercado, con las risas en las tardes de domingo. Todo parecía alejarse, como si estuviera viéndolo desde una ventana lejana. Sabía que debía ser fuerte, pero en ese instante solo sentía que estaba cayendo en un pozo sin fondo. La voz del médico resonaba en su cabeza una y otra vez. Ya no hay nada más que podamos hacer. Y sin embargo, en lo más profundo, una pequeña chispa de rebeldía se encendía. No estaba listo para rendirse. No todavía. Si quieres conocer cómo esta historia da un giro inesperado y cómo algo que desafía toda lógica médica cambia el destino de Alejandro, suscríbete ahora para no perderte ningún detalle. La puerta del hospital se cerró detrás de ellos con un chirrido metálico. Afuera, el sol de la tarde iluminaba las calles de Guadalajara, pero para Alejandro y María Elena la luz parecía apagada. Caminaron en silencio hasta el estacionamiento, donde el ruido de los autos y el pregón de un vendedor de elotes sonaban lejanos, como si vinieran de otro mundo. María Elena no soltaba la mano de su esposo. Sentía que si lo hacía, él podría desvanecerse. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero intentaba mantener la voz firme. «Alex, vamos a encontrar una manera», dijo, aunque la frase se quebró al final. Alejandro no respondió. Su mente estaba llena de ecos, la voz del doctor, la mirada seria, las palabras «nada más que podamos hacer». Se sentía atrapado, como si el aire mismo pesara toneladas. Al llegar a casa, Sofía salió corriendo a recibirlos. Llevaba un vestido rosa con pequeños girasoles y los brazos abiertos. «¡Papá!», exclamó abrazándolo fuerte. Él la levantó, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho. Ese simple contacto le recordó por qué no podía rendirse, aunque no supiera cómo pelear. María Elena se mordió el labio, evitando que las lágrimas volvieran.
En la cocina el olor a frijoles recién cocidos llenaba el aire. Doña Carmen, la madre de Alejandro, estaba sirviendo la mesa. Tenía las manos arrugadas por los años y una mirada que mezclaba ternura y fuerza. «¿Qué dijo el médico, mijo?», preguntó, dejando el cucharón a un lado. El silencio se alargó. María Elena bajó la cabeza. Alejandro respiró hondo y respondió con voz baja, que no hay tratamiento que funcione. Doña Carmen cerró los ojos un instante, como si recibiera un golpe. Luego, con un movimiento lento, se acercó y le tomó el rostro con ambas manos. «No es el médico el que tiene la última palabra, hijo. Es Dios». Alejandro quiso creerle, pero dentro de él había un vacío inmenso. La comida quedó intacta. Pasaron la tarde en un silencio roto, solo por el ruido de la televisión en la sala. Afuera, los niños del barrio jugaban a la pelota, gritando y riendo, ajenos al peso que aplastaba esa casa. Cuando cayó la noche, Alejandro salió al pequeño patio trasero. El aire estaba fresco, con un leve olor a tierra húmeda. Miró las estrellas, recordando las noches de su infancia, en que su padre le enseñaba las constelaciones. Se preguntó si esas mismas estrellas lo verían cuando ya no estuviera. María Elena lo siguió y se abrazó a él por la espalda. «No me dejes, Ale», murmuró, con la voz quebrada. Él la tomó de las manos. «No quiero irme», susurró, «pero no sé cómo luchar contra algo que no puedo ver». En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta con una vela encendida. «Esta noche voy a rezar el rosario por ti. Y tú, aunque no tengas ganas, vas a sentarte conmigo, porque la fe no se siente, hijo. Se decide». Alejandro la miró. Una parte de él quería gritar, decir que ya no creía en milagros, pero otra, más pequeña y silenciosa, se aferraba a esas palabras. Tal vez no era tiempo de soltar. En el interior de la casa, la luz de la vela iluminaba los rostros cansados, mientras el murmullo de las oraciones llenaba el espacio. Afuera, el viento movía suavemente las hojas del naranjo del patio. Alejandro no sabía qué vendría después, pero intuía que aquella noche sería el inicio de algo que aún no podía comprender. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cubierto que parecía presionar sobre los techos de la ciudad. Alejandro se levantó antes que todos, caminó descalzo hasta la cocina y preparó café sin decir palabra. El aroma llenó el ambiente, pero no logró despejar la nube que llevaba encima. Doña Carmen apareció poco después, envuelta en un rebozo azul marino. «Hijo, hoy vamos a ir a misa de 7», dijo con un tono que no admitía discusión. Alejandro bebió un sorbo y dejó la taza sobre la mesa. «No, mamá, no tengo ganas. No creo que sirva de nada». Ella lo miró con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más allá de lo que uno decía. «No se trata de ganas, Alejandro. Se trata de sostenerse cuando todo parece caerse». La conversación quedó flotando en el aire. María Elena entró en ese momento, aún con el cabello despeinado. «Ale, creo que deberías ir. No te va a hacer daño y...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Tal vez te dé un poco de paz». Él suspiró, cediendo más por ellas que por convicción. Mientras caminaban hacia la iglesia del barrio, las calles aún húmedas por la lluvia de la madrugada reflejaban los colores apagados de las casas. El aire olía a pan recién horneado de la panadería La Guadalupana, que ya tenía clientes esperando en la puerta. La misa transcurrió entre cánticos y murmullos. Alejandro permaneció en silencio, con los brazos cruzados. Observaba las imágenes religiosas, los rostros inclinados, las manos apretando rosarios. Recordó cuando, de niño, acompañaba a su madre a las peregrinaciones. Entonces, todo le parecía un acto de alegría y unión. Ahora, en cambio, sentía un hueco en el pecho, como si esas oraciones rebotaran en un techo invisible. Al final, el padre Martín se acercó a saludar. «Alejandro, su mamá me ha contado que está enfermo. Voy a incluirlo en nuestras intenciones de esta semana». «Gracias, padre», respondió él, con una leve inclinación de cabeza. De regreso a casa,
Doña Carmen se detuvo en un puesto de flores y compró un ramo de rosas blancas. «Son para la Virgen de Guadalupe. Le voy a pedir por ti», dijo, acariciándole el brazo. La tarde transcurrió lenta. Alejandro intentó leer, pero las letras se desordenaban en la página. El cansancio no era solo físico, había un agotamiento en su alma, como si estuviera peleando contra algo que no tenía forma. María Elena se sentó a su lado en el sofá. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Él tardó en responder. «Pienso en Sofía, en lo que pasará con ustedes cuando yo no esté. Y también me pregunto si Dios de verdad escucha». Ella lo miró con lágrimas que no se atrevió a dejar caer. «Yo también me lo pregunto a veces», admitió. «Pero si dejamos de creer ahora, ¿qué nos queda?». Ese diálogo quedó resonando en su mente hasta la noche. No podía negar que una parte de él quería aferrarse a la fe que su madre y su esposa le ofrecían, pero otra parte sentía rabia, una rabia silenciosa contra un Dios que parecía guardar silencio ante su dolor. Al acostarse, el insomnio volvió. Escuchaba el tic-tac del reloj en la sala, el leve silbido del viento colándose por las rendijas de la ventana. En la penumbra, Alejandro cerró los ojos y habló en un susurro casi inaudible. «Si estás ahí, si de verdad me escuchas, necesito que me lo muestres, porque yo ya no puedo más». La respuesta no llegó esa noche, pero en lo profundo de su corazón, la batalla entre la fe y la desesperación apenas estaba comenzando. La mañana se abrió con un sol tímido, filtrándose entre las cortinas del comedor. Alejandro aún tenía el sabor amargo de la noche anterior, pero trató de no mostrarlo. María Elena estaba sirviendo café cuando sonó el timbre. Al abrir, se encontró con don Felipe, un hombre de unos 60 años, piel curtida por el sol y una sonrisa franca. «Buenos días, maestra», saludó usando el título con el que siempre se refería a ella por ser esposa de Alejandro, su colega de la secundaria. «Pase, don Felipe. Qué gusto verlo». El hombre entró cargando una pequeña bolsa de papel. «Traigo pan de la panadería San Miguel. Calientito, recién salido. Pensé que les vendría bien». Alejandro apareció desde la sala sorprendido. «Don Felipe, qué gusto verlo». Tras los saludos se sentaron en la mesa. Entre sorbos de café y mordidas al pan dulce, don Felipe miró a Alejandro con seriedad. «Supe lo que el doctor les dijo, y quiero contarte algo». Alejandro, algo incómodo, bajó la mirada. «No sé si estoy para escuchar historias de ánimo, don Felipe». «No es solo una historia», respondió el hombre. «Hace 3 años, mi esposa estuvo igual que tú. Los médicos nos dijeron que no había nada más que hacer, pero conocimos un grupo de oración en la Basílica de Zapopan. Fuimos, rezamos, y... no sé cómo explicarlo, Alejandro. Ella mejoró. El nombre de la basílica le era familiar, pero no recordaba haber ido desde que era niño». Don Felipe continuó. «No te prometo que sea fácil, pero sí que ahí hay gente que cree de verdad, que ora con el corazón. Que a veces, cuando uno ya no tiene fuerzas, necesita que otros recen por él». María Elena escuchaba con atención, mientras doña Carmen asentía como si ya supiera lo que iba a decir. «Ale, podríamos ir, no perdemos nada», sugirió su esposa, con voz suave. Alejandro dudó. Parte de él quería rechazarlo de inmediato, pero otra parte, pequeña y silenciosa, se aferraba a cualquier hilo de esperanza. «Está bien», respondió al fin. «Podemos ir». Ese sábado salieron temprano rumbo a Zapopan. El trayecto estuvo marcado por el bullicio de la ciudad despertando. Puestos de jugos, vendedores ambulantes, estudiantes con mochilas colgando, el aroma de tamales y atole en las esquinas. Al llegar, la plaza frente a la basílica estaba llena de peregrinos con flores, veladoras y estandartes. La fachada imponente del santuario se alzaba ante ellos, con sus campanarios apuntando al cielo. El murmullo de rezos y cánticos se mezclaba con el sonido de las palomas revoloteando. Dentro, el aire estaba impregnado de cera derretida y un leve aroma a incienso.
Don Felipe los guió hacia un grupo reunido en un costado. Una mujer de cabello canoso y mirada dulce, que se presentó como hermana Teresa, los recibió con un abrazo. Bienvenidos. Hoy rezaremos por tu salud, hijo. Aquí todos creemos en el poder de la oración. Alejandro se sintió extraño al principio, rodeado de desconocidos que, sin embargo, lo miraban con afecto genuino. El grupo comenzó a orar, pronunciando su nombre, pidiendo por su sanación. María Elena apretó su mano, y por un instante, Alejandro cerró los ojos y dejó que las palabras lo envolvieran. Al salir, la plaza estaba bañada por una luz dorada. No podía decir que algo hubiera cambiado físicamente, pero sí notaba una ligera calma, como si un peso invisible se hubiera movido apenas de su lugar. «Gracias por traerme, don Felipe», dijo, mientras caminaban hacia el coche. El hombre sonrió. «Esto es apenas el comienzo, Alejandro». Él no sabía si creerlo del todo, pero, por primera vez en muchos días, sintió que no estaba completamente solo en esta batalla. Los días siguientes estuvieron marcados por un ir y venir constante al hospital. La quimioterapia había comenzado de nuevo, esta vez con un tratamiento más agresivo. Alejandro entraba a la sala de oncología con el estómago encogido, sabiendo que cada sesión lo dejaría más débil. El olor a desinfectante y medicamentos era penetrante. Filas de pacientes, algunos leyendo, otros durmiendo, esperaban su turno conectados a bolsas de suero. María Elena siempre lo acompañaba, con una libreta donde anotaba todo lo que el doctor Ramírez decía. «Esta vez vamos a intentar un protocolo diferente», explicó el médico. «No es garantía, pero hay casos en los que ha funcionado». Alejandro asintió, aunque por dentro sentía que cada palabra se le quedaba atorada en la garganta. Durante las horas de tratamiento, miraba el techo blanco y contaba las grietas, intentando distraerse del ardor que recorría sus venas. A la tercera sesión, el cansancio se volvió insoportable. Apenas podía subir las escaleras de casa sin detenerse a mitad para recuperar el aliento. El espejo le devolvía un rostro más pálido, con las ojeras marcadas y el cabello cayendo en mechones. Una mañana, mientras se lavaba la cara, notó que un puñado entero había quedado en sus manos. Lo soltó sobre el lavabo y cerró los ojos. «Es solo cabello, Ale», dijo María Elena abrazándolo por detrás. «Tú eres mucho más que esto». Pero él sabía que no era solo el cabello. Era la señal visible de que la enfermedad estaba ganando terreno. Las noches eran peores. Entre el dolor en las articulaciones y las náuseas, el sueño se volvía un lujo. A veces escuchaba a María Elena llorar en silencio en la sala, sin querer despertarlo. Sofía, sin entender del todo, le llevaba dibujos de flores y soles para que se curara más rápido. Doña Carmen, incansable, rezaba cada día frente a la pequeña imagen de la Virgen en su recámara. «Hijo, la lucha no es solo en el cuerpo, también es en el alma. No te dejes vencer aquí», decía tocándole el pecho. «Porque si te vence aquí, todo lo demás se pierde». Un domingo, Alejandro despertó con fiebre alta. El médico lo internó de inmediato por riesgo de infección. Pasó 3 días conectado a suero y antibióticos, escuchando el pitido constante de los monitores. Veía a otros pacientes entrar y salir, algunos con miradas resignadas, otros con la misma mezcla de miedo y esperanza que él. En una de esas noches, mientras intentaba dormir, escuchó a la enfermera hablar con otra en voz baja. El señor de la cama 4 no mejoró. Su familia vino a despedirse. Esas palabras le calaron hondo. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No quería convertirse en esa historia que se contaba en susurros por los pasillos. Cuando lo dieron de alta, Alejandro volvió a casa con la sensación de que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Cada paso era una batalla, cada bocado que lograba comer, una pequeña victoria. Aún así, en medio de esa debilidad, seguía pensando en la tarde en la Basílica de Zapopan, en la paz breve que había sentido allí. «¿Sabes?», dijo una noche a María Elena, mientras ella le acomodaba la cobija. «Tal vez deberíamos volver». Ella lo miró, sorprendida pero complacida. «Cuando quieras, Ale.
No tienes que esperar a sentirte bien para buscar fuerza. Él asintió, sin saber que esas pequeñas decisiones serían las que marcarían el rumbo de todo lo que vendría después. El amanecer de aquel viernes fue claro y fresco. Después de varias noches con fiebre, Alejandro había logrado dormir casi seguido, y esa pequeña victoria le dio ánimos para aceptar la propuesta que rondaba en su mente desde hacía días: ir a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. «Es un viaje largo, Ale», advirtió María Elena mientras le servía café, «pero si estás seguro, vamos». «Estoy seguro. Quiero ir, no sé si a pedir o a agradecer, pero necesito estar ahí». Doña Carmen, que escuchaba desde la mesa, sonrió con un brillo especial en los ojos. «La morenita siempre escucha. Y si vamos, iremos como se debe, en peregrinación». 2 días después, se unieron a un grupo de feligreses que partían desde Guadalajara. El autobús estaba lleno de cantos, rosarios y termos de café compartido. Entre los pasajeros había ancianas con rebozos, familias enteras y jóvenes cargando guitarras. El viaje se alargó entre historias y anécdotas, pero Alejandro, sentado junto a la ventana, guardaba silencio, mirando cómo el paisaje cambiaba: campos verdes, cerros lejanos y pueblos que parecían detener el tiempo. Llegaron a la capital de madrugada. El aire estaba frío, y la plaza frente a la basílica brillaba bajo la luz de las farolas. El murmullo de miles de personas se mezclaba con el repique de las campanas. Alejandro avanzó despacio, sintiendo cómo sus piernas temblaban, no solo por el cansancio físico, sino por la emoción. Al entrar, el aroma a incienso lo envolvió. Los vitrales dejaban pasar una luz suave, y el murmullo de las oraciones llenaba cada rincón. Frente a la imagen de la Virgen, se detuvo. No se arrodilló de inmediato. Primero, cerró los ojos y respiró hondo. «No sé si tengo derecho a pedirte un milagro», susurró apenas audible, «pero si me das otra oportunidad, te prometo que dedicaré lo que me quede de vida a ayudar a otros que estén como yo. Que nadie enfrente esta soledad como yo la he sentido». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sintió la mano de doña Carmen en su hombro y la de María Elena en la suya. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Se quedó así varios minutos, en silencio, con la mirada fija en el manto verde y las estrellas doradas. Luego sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado. Era un dibujo de Sofía. Él, su esposa y su hija, tomados de la mano, con un sol enorme detrás. Lo dejó en una caja de peticiones junto a decenas de cartas y fotografías de otros peregrinos. Al salir, el frío de la mañana le golpeó el rostro, pero en su pecho algo ardía suavemente, como una brasa encendida. No podía explicarlo, pero sentía que su promesa había quedado grabada en un lugar más allá de las palabras. En el camino de regreso al hotel, María Elena lo miró de reojo. «¿Te sientes diferente?» Alejandro sonrió levemente. «No sé, pero siento que hice lo que tenía que hacer». Esa noche, mientras el autobús los llevaba de vuelta a casa, Alejandro permaneció despierto, mirando por la ventana. Las luces lejanas de los pueblos pasaban como luciérnagas, y en su mente repetía su promesa una y otra vez, como si al hacerlo la estuviera sellando con más fuerza. No sabía que muy pronto esa promesa sería puesta a prueba de la forma más dura que jamás imaginó. Los primeros días después del viaje a la basílica fueron tranquilos, pero la calma duró poco. Una mañana, mientras intentaba levantarse de la cama, Alejandro sintió un mareo intenso. Las paredes parecieron inclinarse y el aire se volvió espeso. María Elena corrió a sostenerlo antes de que cayera. «Ale, estás pálido», dijo, tocándole el rostro. «Voy a llamar a una ambulancia». Él intentó protestar, pero el dolor en el pecho le cortó las palabras. En cuestión de minutos, el cuarto se llenó con el sonido de sirenas y pasos apresurados. Lo trasladaron de inmediato al hospital. El doctor Ramírez lo recibió con gesto grave. «Sus defensas están por el suelo y hay complicaciones respiratorias. Vamos a internarlo ya». Alejandro apenas podía mantenerse consciente. Todo se sentía distante.
las luces, las voces, el olor penetrante a desinfectante. En un momento, alcanzó a ver a María Elena discutir con una enfermera para poder acompañarlo. Horas más tarde, el diagnóstico fue claro y brutal. Una infección severa, en un cuerpo debilitado, podía ser fatal. El médico reunió a la familia en el pasillo. Quiero que estén preparados, la situación es crítica. No puedo prometer que pase de esta noche. Doña Carmen se llevó las manos al rostro, conteniendo un sollozo. María Elena apretó los labios, como si de esa forma pudiera evitar que el miedo la derrumbara. En la habitación, Alejandro abrió los ojos con dificultad. Su respiración era corta y cada movimiento dolía. Sofía, a pesar de la insistencia de todos, había entrado escondida para verlo. «Papá, dibujé otro sol para ti», susurró dejando un papel sobre la mesa. «Para que te cures rápido». Él la miró y forzó una sonrisa. «Gracias, mi niña», dijo con la voz quebrada. «No olvides que te amo mucho». María Elena tomó la mano de su esposo, intentando transmitirle fuerza. «No te vayas, Ale. No me dejes sola». Él cerró los ojos, sintiendo el peso de su promesa a la Virgen. No quería romperla, pero su cuerpo parecía rendirse. El monitor a su lado marcaba un ritmo cada vez más irregular. La noche cayó, y el hospital quedó en un silencio denso. Afuera, la ciudad seguía su vida. Autos, voces lejanas, el eco de una sirena. Dentro de la habitación, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Alejandro y el murmullo de las oraciones que doña Carmen recitaba junto a su cama. María Elena acariciaba su frente, húmeda por la fiebre. «Por favor, quédate conmigo», susurraba una y otra vez. El tiempo pareció estirarse. Cada minuto era una lucha. En algún momento, Alejandro sintió que el cansancio lo arrastraba como una corriente profunda. No había dolor, solo una sensación de peso y de oscuridad acercándose. «Si este es el final», pensó, «que sea rápido, pero que ellas estén bien». En el pasillo, el doctor Ramírez volvió a hablar con la familia. «Si quieren, pueden quedarse con él toda la noche. No sabemos cuánto tiempo le queda». María Elena y doña Carmen asintieron. Sofía, dormida en brazos de su abuela, respiraba con la inocencia de quien aún no comprende la magnitud de lo que ocurre. Alejandro, medio consciente, sintió un leve calor en el pecho. No sabía si era la fiebre o un recuerdo de aquel momento en la basílica. Entre sueños volvió a ver el manto verde y las estrellas doradas. La madrugada estaba por llegar y con ella, un momento que marcaría un antes y un después en su vida. La noche se adentraba lentamente en el hospital. Las luces del pasillo permanecían tenues y el eco distante de pasos de enfermeras rompía, de vez en cuando, el silencio denso que envolvía todo. En la habitación, el monitor cardíaco emitía un pitido lento, constante, como un reloj que contaba los últimos segundos de algo precioso. Alejandro yacía inmóvil, con los párpados apenas entreabiertos. Su respiración era corta y trabajosa, el aire entrando en silbidos suaves. María Elena estaba sentada junto a su cama sosteniéndole la mano. Tenía los ojos rojos, pero no derramaba lágrimas. Estaba demasiado cansada para llorar más. Doña Carmen, al pie de la cama, murmuraba el rosario con voz baja y firme, como si cada palabra fuera un clavo que intentara fijar la vida de su hijo en este mundo. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte», repetía una y otra vez, con los dedos pasando por las cuentas. En una esquina, Sofía dormía sobre una silla, cubierta con el rebozo de su abuela. Su respiración pausada contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Fuera de la habitación, el hospital parecía otro mundo. El olor a café recalentado flotaba desde la estación de enfermería. Un carrito chirriante pasó frente a la puerta, empujado por un camillero que silbaba apenas, sin asomarse. Dentro, el silencio se volvió tan pesado que cada pequeño ruido, el clic de la pluma de una enfermera, el crujido de una silla, parecía amplificado. María Elena inclinó la cabeza y acercó sus labios al oído de Alejandro.
Aquí estoy, no te vas a ir solo. Él intentó apretar su mano, pero apenas logró un leve movimiento. Sus ojos buscaron los de ella, como si quisiera grabar ese rostro antes de cerrar los suyos. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada cuando la fiebre subió de nuevo. El sudor perlaba su frente y su cuello, y un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. María Elena pidió a la enfermera que cambiara las compresas frías. La mujer entró sin hacer preguntas, cambió las toallas húmedas y salió con un gesto de discreta preocupación. Doña Carmen, sin dejar de rezar, acercó su rostro al de Alejandro. «Hijo, no tengas miedo, no estás solo, la Virgen está contigo, aunque no la veas». Él, agotado, cerró los ojos. Su mente parecía flotar entre imágenes. La plaza de la Basílica, el manto verde, el rostro sereno de la Virgen, y luego fragmentos de su infancia, la risa de Sofía, el olor a pan dulce. El pitido del monitor se hizo más irregular. María Elena se levantó de golpe mirando la pantalla. «Doctor», llamó, pero su voz salió apenas como un susurro. No hubo respuesta inmediata. El pasillo estaba vacío y la estación de enfermería distante. Volvió a sentarse, apretando con fuerza la mano de su esposo. «Resiste, Ale. Por favor». La madrugada avanzaba, y en esa habitación parecía que el tiempo se había detenido. Cada respiración de Alejandro era una pequeña batalla. El aire estaba impregnado del olor a alcohol y medicamentos, pero también de algo más, una sensación de espera, de que algo estaba a punto de suceder. Doña Carmen, sin abrir los ojos, continuó con su rezo, la voz firme aunque sus manos temblaban. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». María Elena miró a su esposo y sintió que una parte de ella empezaba a despedirse, mientras otra se aferraba con desesperación. No sabía qué amanecer encontrarían, pero intuía que esta noche quedaría grabada para siempre. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Ni el eco de pasos en el pasillo, ni el rumor distante de voces. Solo el pitido lento del monitor y el sonido débil de la respiración de Alejandro. María Elena, exhausta, había apoyado la cabeza sobre el colchón sin soltar su mano. Doña Carmen seguía rezando, aunque sus labios apenas se movían, vencida por el cansancio. Fue entonces cuando algo cambió. No hubo un ruido que lo anunciara, ni un movimiento brusco. Fue una luz suave, cálida, que comenzó a extenderse desde un rincón de la habitación, como si amaneciera ahí dentro, en pleno corazón de la noche. Alejandro, que hasta hacía segundos se debatía entre la conciencia y la oscuridad, abrió los ojos con esfuerzo. No sintió dolor, solo una calma extraña. La luz crecía pero no lastimaba, envolvía todo con un resplandor dorado, como el de una vela multiplicada 1000 veces, y entonces la vio. Era una mujer, alta y serena, cubierta por un manto verde bordado con estrellas doradas. Su rostro irradiaba ternura, y sus ojos, oscuros y profundos, lo miraban con un amor que Alejandro jamás había sentido. No caminó hacia él, simplemente estaba ahí como si siempre hubiera estado. «Alejandro», dijo con una voz suave que no venía de sus labios, sino que parecía resonar dentro de su corazón. «No tengas miedo». Él intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que supiera por qué. «Tu tiempo aquí no ha terminado», continuó la voz. «Aún tienes una misión que cumplir. Hay personas que esperan por ti, aunque no lo sepan». Alejandro sintió que un calor intenso llenaba su pecho, expandiéndose por todo su cuerpo. Era como si cada célula recibiera una chispa de vida. El aire entraba en sus pulmones con una facilidad que no recordaba. «¿Eres la Virgen?», logró murmurar aunque sabía la respuesta. La mujer sonrió con dulzura. «Siempre he estado contigo, hijo. Incluso en los momentos en que pensaste que estabas solo». Detrás de ella, la luz se volvió más intensa, y Alejandro sintió que el dolor que lo había acompañado por meses se disolvía. No era una curación repentina que pudiera describir con palabras.
Era como si lo estuvieran reconstruyendo desde adentro. «Cumple tu promesa», dijo la voz. «No olvides a los que sufren como tú has sufrido. Y recuerda, la fe no se mide en días fáciles, sino en las noches más oscuras». Él asintió, sin apartar la vista. Quiso levantarse, tocarla, pero sus manos se encontraron solo con el aire cálido que la rodeaba. No importaba. Sabía que aquello era real, más real que cualquier cosa que hubiera vivido. Poco a poco, la luz comenzó a disminuir, pero no desapareció del todo. Una pequeña parte permaneció en su pecho, como un fuego que no se apaga. La figura de la Virgen se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una paz que lo envolvió por completo. María Elena se movió en la silla, despertando sobresaltada. Lo miró y vio algo distinto. Sus ojos estaban abiertos, brillantes, y su respiración era profunda y tranquila. «Ale, ¿qué pasó?», preguntó tomándole la mano. Él sonrió con una serenidad que ella no le había visto en meses. Ella estuvo aquí. Doña Carmen abrió los ojos y al escuchar eso, apretó el rosario contra su pecho. No preguntó nada, simplemente susurró un gracias que se perdió en el silencio de la madrugada. Alejandro seguía mirando al vacío donde, segundos antes, había estado aquella figura luminosa. Sentía que el calor en su pecho no se extinguía, que latía con una fuerza nueva. María Elena lo observaba tratando de entender lo que acababa de escuchar. «¿Quién, Ale? ¿Quién estuvo aquí?», preguntó con voz temblorosa. Él giró la cabeza hacia ella y tomó aire, como si pronunciara algo sagrado. «La Virgen vino a verme». María Elena entreabrió los labios, pero no supo qué decir. El brillo en los ojos de su esposo no era el de la fiebre ni el del delirio. Era algo distinto, más profundo. «Me habló», continuó Alejandro con voz pausada. «Me dijo que no tuviera miedo, que todavía no era mi hora, y que tengo una misión que cumplir». Doña Carmen, que se había levantado de la silla, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué misión, hijo?». Alejandro cerró los ojos un momento, recordando cada palabra. «Ayudar a quienes han perdido la esperanza, a los que están solos en esta lucha. No puedo dejar que nadie pase por lo que yo pasé, sintiendo que no hay salida». María Elena le acarició la mano, aún incrédula pero conmovida. «¿Y cómo piensas hacerlo?». «No lo sé todavía», admitió, «pero sé que tengo que empezar por agradecer». Guardaron silencio. En la habitación el monitor seguía marcando un ritmo constante, más firme que horas atrás. La fiebre había cedido, y la opresión en el pecho había disminuido como si alguien la hubiera retirado con cuidado. «Ella también me dijo algo más», añadió Alejandro, «que la fe no se mide en los días fáciles, sino en las noches más oscuras, y creo que esta noche ha sido la más oscura de mi vida». Doña Carmen asintió lentamente, apretando el rosario. «La Virgen no se equivoca. Si te habló es porque confía en ti». En ese instante, la enfermera entró para revisar los signos vitales. Se detuvo un segundo al ver el semblante diferente de Alejandro. «Parece que se siente mejor», comentó, revisando el monitor. «De hecho, sus niveles están subiendo. Es sorprendente». Cuando salió, María Elena se inclinó hacia él. «Ale, yo no sé cómo explicar esto, pero verte así me devuelve fuerzas». Él le devolvió una sonrisa leve. «Esto no es para que yo me quede con la alegría solo para mí. Si ella me dio esta oportunidad, es para que la comparta». La madrugada fue pasando, y aunque no durmió profundamente, Alejandro no volvió a sentir miedo. Cerraba los ojos y aún podía ver aquel manto verde, las estrellas doradas, y esos ojos que no juzgaban, solo amaban. Antes de amanecer, le pidió a María Elena un cuaderno y un bolígrafo. «¿Para qué?», preguntó ella, curiosa. «Quiero escribir lo que me dijo. No quiero olvidar ni una palabra», escribió despacio, con trazos algo temblorosos pero firmes. Cada frase que recordaba la ponía en papel, como si al hacerlo quedara grabada no solo en su memoria, sino en algo más grande. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa de noche.
Este será mi recordatorio, dijo. Pase lo que pase, no puedo volver atrás. María Elena lo miró largo rato, como si intentara memorizar esa nueva expresión en el rostro de su esposo. No era la de un hombre vencido, sino la de alguien que acababa de recibir un encargo imposible de ignorar. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Un primer rayo de luz se coló por la ventana y tocó la cama. Alejandro lo sintió como una confirmación silenciosa de que lo vivido no había sido un sueño. Sabía que pronto tendría que poner en práctica lo que le habían pedido, y, aunque todavía no comprendía cómo, estaba dispuesto a cumplirlo. El amanecer trajo consigo un cambio que nadie en la habitación podía ignorar. Alejandro, que la noche anterior apenas podía abrir los ojos, ahora se incorporaba lentamente en la cama, respirando sin dificultad. María Elena, que había salido un momento a buscar café, regresó y lo encontró sentado, mirando por la ventana. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó sorprendida. «No deberías forzarte». Él sonrió. «No me estoy forzando, me siento distinto». Doña Carmen, que plegaba el rebozo en una silla, se acercó para tocarle la frente. «La fiebre ya no está». En ese momento entró el doctor Ramírez con una enfermera. Tenía en la mano el expediente de Alejandro y un gesto que, más que preocupación, era de curiosidad. «Me dijeron que se siente mejor, vamos a revisarlo». La enfermera tomó su presión, oxigenación y temperatura, mientras el médico escuchaba su pecho con el estetoscopio. Luego se apartó un poco, revisando las cifras. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó María Elena. «Ayer su saturación estaba peligrosamente baja, hoy está en niveles normales, y la infección, al menos según estos signos, parece haber cedido». Alejandro mantuvo la calma. No quería discutir lo que sabía que había sucedido. «¿Puede ser que el tratamiento haya funcionado más rápido de lo esperado?», preguntó con naturalidad. El médico se encogió de hombros. «No puedo confirmarlo hasta que veamos los análisis, pero esto es inusual». Ordenó exámenes de sangre y una radiografía de tórax. El resto del día pasó entre idas y vueltas de camilleros y enfermeras. En cada prueba, Alejandro cooperaba sin quejarse, sorprendiéndose a sí mismo de la energía que tenía. Por la tarde, el doctor regresó con los resultados en la mano. «No sé cómo explicarlo», dijo mirando a todos en la habitación. «La infección ha desaparecido. Los glóbulos blancos que ayer estaban por el suelo están casi en rango normal». María Elena lo miró sin saber si sonreír o llorar. Doña Carmen, en cambio, llevó una mano al corazón y cerró los ojos. «Gracias, Madre Santísima». El médico, aún incrédulo, agregó: «Vamos a seguir observándolo, pero si continúa así, en unos días podría irse a casa». Esa noche, mientras el hospital se sumía otra vez en la calma, Alejandro sintió que el calor en su pecho seguía ahí, suave pero constante, como un recordatorio. No había duda en su mente. Lo que había ocurrido no era casualidad ni simple suerte médica. «María», dijo en voz baja mientras ella acomodaba las mantas, «esto no fue solo el tratamiento». Ella lo miró y asintió lentamente. «Lo sé. Y aunque no entienda del todo, lo creo». En los días siguientes las mejoras continuaron. Caminaba por el pasillo del hospital, saludando a otros pacientes que lo miraban con asombro. Algunos le preguntaban qué había hecho para mejorar tan rápido, y él respondía con una sonrisa discreta: «Recibí ayuda, de la mejor». El personal del hospital empezó a comentar su caso. Una enfermera, al tomarle la presión, le dijo en voz baja: «Muchos aquí pensamos que es un milagro». Alejandro no buscaba convencer a nadie, pero dentro de él sabía que aquella noche había cambiado todo, y que, como le había dicho la Virgen, su tiempo no había terminado. El alta llegó más pronto de lo que cualquiera hubiera esperado. Mientras firmaban los papeles, el doctor Ramírez estrechó su mano. «No voy a intentar explicarlo, solo me alegra verlo así. Cuídese y quizá cuídenos de vez en cuando con esa suerte suya». Alejandro sonrió, sabiendo que no era suerte, sino una misión que apenas empezaba. El día del alta amaneció luminoso,
con un cielo despejado que parecía celebrar junto a ellos. Alejandro se vistió con ropa cómoda que María Elena había traído, una camisa azul y unos pantalones de lino. Al verse en el espejo, todavía notó su cuerpo delgado y el rostro marcado por semanas de lucha, pero había algo nuevo en su mirada: vida. Doña Carmen estaba lista desde temprano, sosteniendo una pequeña imagen de la Virgen que había llevado todo el tiempo consigo. «Para que la tengas en casa, hijo», dijo entregándosela. «Ella te trajo de vuelta». Mientras caminaban hacia la salida, las enfermeras y algunos pacientes lo saludaban. «¡Ánimo, maestro!», gritó un hombre mayor desde una silla de ruedas. «Usted nos da esperanza». En la entrada el aire fresco de Guadalajara lo envolvió. Cerró los ojos un segundo, respirando profundo. Olía a pan dulce de una tiendita cercana, mezclado con el aroma a tierra húmeda que dejaba la llovizna matinal. El camino de regreso al barrio fue tranquilo. María Elena conducía, mientras Sofía, sentada atrás, no dejaba de hablar. «Papá, hice muchos dibujos mientras estabas en el hospital. Te los voy a enseñar todos. Y vamos a jugar lotería esta noche». Alejandro sonrió a través del retrovisor. «Claro que sí, princesa». Al llegar a casa, la calle estaba adornada con banderines de colores. Los vecinos, al ver el auto estacionarse, comenzaron a salir. Don Felipe fue el primero en acercarse. «Bienvenido, Alejandro», exclamó abrazándolo con fuerza. «Sabía que ibas a regresar. Varias señoras del barrio trajeron tamales y atole, insistiendo en que comiera algo». Los niños corrían alrededor, mientras Sofía lo tomaba de la mano para mostrarle el jardín donde había plantado unas flores para que el patio se viera alegre cuando volvieras. Dentro de la casa, todo estaba limpio y ordenado, pero Alejandro notó pequeños detalles: un jarrón con rosas blancas en la mesa, una manta nueva sobre el sofá. Eran señales de cuidado y espera. Se sentó en su sillón favorito, sintiendo el calor hogareño que tanto había extrañado. María Elena se sentó frente a él. «Te ves cansado, pero feliz». «Es un cansancio distinto», respondió. «Este no me pesa». Doña Carmen preparó café y lo sirvió en las tazas que solo usaba en ocasiones especiales. «Hoy celebramos, pero mañana empezamos de nuevo», dijo con tono firme. «No olvides lo que prometiste». Alejandro asintió. Sabía que esa promesa no podía quedarse en palabras. Mientras bebía el café, miró por la ventana a la calle donde había crecido, con sus colores, olores y voces familiares. Pensó en cuántas personas, tras esas puertas cerradas, podían estar enfrentando su propia batalla en silencio. Por la tarde algunos vecinos se quedaron conversando. Don Felipe le habló de un amigo que estaba enfermo y deprimido, y que quizá podría necesitar una visita. Alejandro escuchó con atención. «Dile que lo voy a ir a ver», respondió sin dudar. «Aunque no sepa qué decir, puedo escuchar». Esa noche, ya en la cama, María Elena le tomó la mano. «Hoy te vi sonreír de verdad por primera vez en meses. Es que ahora sé que estoy aquí por algo», dijo. «No voy a dejar que esto pase desapercibido». Ella apoyó la cabeza en su hombro y juntos escucharon el murmullo distante del barrio apagándose poco a poco. Alejandro, en silencio, volvió a agradecer a la Virgen por permitirle regresar, y en su corazón empezó a formarse el plan de lo que vendría. La mañana siguiente, al regreso a casa, Alejandro despertó antes del amanecer. El barrio todavía estaba en silencio, salvo por el canto lejano de un gallo y el murmullo del viento entre los árboles. Se vistió con ropa sencilla y salió al patio, llevando en la mano la pequeña imagen de la Virgen que su madre le había entregado en el hospital. La colocó sobre una mesa y de pie frente a ella habló en voz baja. «Aquí estoy, listo para hacer lo que me pediste». Desayunó con María Elena y Sofía, pero su mente ya estaba trazando un plan. Esa misma tarde llamó a don Felipe. «¿Puedes acompañarme al hospital? Quiero visitar a algunos pacientes». Horas después, estaba de nuevo en los pasillos que tan bien conocía, pero ahora no como enfermo, sino como visitante. Llevaba una caja con libretas, bolígrafos y pequeños rosarios que doña Carmen había ayudado a preparar.
En la sala de oncología, saludó a enfermeras y médicos, quienes lo miraban con mezcla de sorpresa y alegría. Se acercó a un joven de unos 20 años, conectado a suero con la mirada perdida. «Hola, soy Alejandro. Estuve aquí hace poco en tu lugar». El muchacho lo observó con escepticismo. «¿Y saliste?» «Sí. Y sé que ahora mismo todo parece imposible, pero no estás solo». Conversaron un rato. Alejandro no intentó convencerlo de nada, solo escuchó. Antes de irse, le dejó un rosario y su número de teléfono. «Llámame cuando quieras hablar, aunque no sea de la enfermedad». Esa visita se repitió en varias camas. Algunos respondían con una sonrisa, otros apenas con un gesto, pero todos parecían recibir algo más que palabras. Con el tiempo, Alejandro comenzó a organizar pequeños grupos de apoyo. Usaba un salón prestado por la parroquia del barrio, donde pacientes y familiares se reunían para compartir experiencias, rezar si querían, o simplemente desahogarse. María Elena lo ayudaba a preparar café y pan, mientras Sofía hacía dibujos para regalar. «Papá, yo también estoy ayudando, ¿verdad?», decía la niña orgullosa. «Claro que sí, princesa. Tú eres la sonrisa de este lugar». La noticia de estos encuentros empezó a correr. Una radio local lo invitó a contar su historia. Al principio dudó, pero luego entendió que podía llegar a más personas. «No hablo para convencer a nadie», dijo durante la entrevista, «solo para que sepan que, incluso cuando los médicos dicen que no hay esperanza, siempre hay algo más». Los llamados comenzaron a llegar. Familias de otros barrios pedían que los visitara. Alejandro no rechazaba a nadie, aunque eso significara terminar el día agotado. «Es un cansancio bueno», decía a María Elena. «El que viene de hacer lo correcto». Doña Carmen lo observaba con orgullo. «Sabía que ibas a cumplir tu promesa, y lo mejor es que apenas empiezas». Una tarde, al salir de una visita, don Felipe comentó: «¿Te das cuenta de que tu historia ya anda de boca en boca? La gente dice que eres un milagro viviente». Alejandro negó con una sonrisa. «No soy un milagro. Soy solo alguien que recibió uno y tiene la obligación de compartirlo». Cada semana el grupo crecía. Algunos pacientes, al mejorar, regresaban para ayudar a otros. Alejandro veía en ellos el reflejo de lo que había vivido: miedo, cansancio, pero también la chispa de esperanza que podía encenderse con un gesto o una palabra. Y así, poco a poco, entendió que su misión no era solo visitar enfermos, sino enseñarles a sostenerse en medio de la tormenta, tal como él lo había aprendido en aquella noche que jamás olvidaría. Con el paso de los meses, la labor de Alejandro trascendió los límites del barrio. Un sacerdote de un pueblo cercano, San Juan de los Lagos, lo invitó a compartir su testimonio en una reunión de enfermos y familiares. Al principio Alejandro dudó. No se sentía predicador, solo quería cumplir su promesa. Pero doña Carmen lo animó. «Dios no llama a los perfectos, hijo, llama a los dispuestos». Viajó acompañado de María Elena y Sofía en una camioneta vieja que les prestó don Felipe. El camino era largo y serpenteante, pasando por campos de maíz y pequeños pueblos donde las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida diaria. Durante el trayecto, Alejandro pensó en las personas que iba a encontrar, en las miradas de quienes esperaban una palabra que les devolviera esperanza. Al llegar fueron recibidos con calidez. El salón comunitario olía a pan recién horneado y café. Decenas de personas lo esperaban, algunos en sillas de ruedas, otros acompañados por hijos, nietos o vecinos. Alejandro tomó el micrófono con humildad. «No vengo a hablar de milagros», dijo mirando a cada rostro. «Vengo a hablarles de lo que aprendí en la noche más oscura de mi vida, que cuando creemos que todo se ha perdido, todavía queda la fe». Narró su historia, sin adornos, confesando sus miedos, sus dudas, el momento en que sintió que Dios lo había abandonado y la inesperada aparición que le devolvió la vida y el sentido. Mientras hablaba, veía lágrimas en algunos rostros, sonrisas tímidas en otros. Sentía el peso de la responsabilidad,
pero también la alegría de poder ser puente entre la desesperación y la esperanza. Al terminar, varias personas se acercaron. Una mujer de cabello canoso le tomó las manos. Pensé que mi hijo no iba a soportar la enfermedad. Hoy nos vamos con el corazón más ligero, gracias, Alejandro. Ese mismo día visitó el hospital del pueblo, conversando con pacientes y familiares. En cada cuarto compartía una palabra, un silencio o una oración, según lo pedía el momento. María Elena y Sofía lo acompañaban, dejando dibujos y cartas a los niños. Doña Carmen, por teléfono, les recordaba rezar antes de cada encuentro. Al volver a Guadalajara, el trabajo no se detuvo. Alejandro empezó a recibir invitaciones de comunidades lejanas. Aceptaba cuando podía, combinando su vocación de maestro con la nueva misión que lo llenaba de propósito. Pronto, grupos de apoyo surgieron en otros barrios, inspirados por su historia. Él insistía en que no era el protagonista, sino un testigo de lo que podía pasar cuando la fe y la esperanza se encontraban. En casa, María Elena le decía: «A veces siento miedo de que te esfuerces demasiado». Él respondía con ternura: «No puedo detenerme. Cada persona a la que ayudamos es una victoria contra la soledad». Alejandro mantenía contacto con los médicos que lo trataron. Un día, el doctor Ramírez le escribió un mensaje: «No lo entenderé nunca, Alejandro, pero verte así me ayuda a creer que hay algo más grande que nosotros». El círculo se iba ampliando. Gente que jamás había conocido la fe comenzó a acercarse, no por dogma, sino por el ejemplo de compasión y entrega que él encarnaba. Sofía crecía en medio de ese ambiente, aprendiendo el valor de dar sin esperar nada a cambio. Alejandro comprendió que la misión que le había sido encomendada no tenía fronteras ni fecha de caducidad, y en cada pueblo, en cada hospital, en cada casa humilde donde entraba, recordaba las palabras de la Virgen y las llevaba consigo como antorcha en la noche de otros. El tiempo siguió su marcha, y la vida de Alejandro se fue llenando de momentos sencillos pero profundos. Cada amanecer era un recordatorio de todo lo vivido, de la promesa cumplida y de los lazos tejidos con quienes compartían el dolor y la esperanza. Su salud se estabilizó, y aunque el médico seguía de cerca sus controles, él sabía que la mayor parte de su fuerza no venía solo de los tratamientos, sino de algo mucho más grande. Un día, sentado en el patio de su casa, Alejandro observó a Sofía jugar con otros niños. La risa de su hija era música para su corazón. María Elena salió a su lado con 2 tazas de café y se sentó junto a él. «¿En qué piensas?», preguntó ella, acariciando su mano. «Pienso en cómo ha cambiado todo», respondió. «En el miedo que sentí, en la noche en que creí que todo terminaba, y en cómo, de pronto, la vida me regaló una segunda oportunidad». María Elena lo miró con ternura. «Has hecho tanto, Alejandro, pero sobre todo has enseñado a todos a no rendirse». Él sonrió, contemplando el cielo despejado. «¿Sabes? A veces me pregunto por qué fui el elegido para vivir algo así, pero luego recuerdo que no se trata de merecerlo, sino de responder al llamado cuando llega». Doña Carmen, desde la cocina, lo llamó para avisar que la comida estaba lista. El aroma a frijoles y tortillas recién hechas llenaba la casa. Alejandro se levantó y, antes de entrar, se detuvo frente a la imagen de la Virgen, colgada en la pared del comedor. Cerró los ojos un momento y, en silencio, agradeció una vez más. A lo largo de ese año, Alejandro siguió visitando hospitales, casas y comunidades. Conoció historias que lo conmovieron hasta las lágrimas y otras que le enseñaron el verdadero significado de la fe. No siempre tenía las respuestas, pero sí el tiempo y el oído dispuesto para escuchar. Un día, al regresar de una visita, Sofía lo esperó en la puerta. «Papá, ¿tú crees que la Virgen todavía te cuida?». «Claro que sí, hija. Ella nunca se va. Vive en cada persona que ayuda a otro, en cada abrazo, en cada palabra de aliento». La niña asintió, abrazándolo con fuerza. «Entonces tú eres como ella, ¿verdad?». Alejandro rió suavemente, emocionado. «Ojalá pudiera serlo, aunque fuera un poquito.
Con el paso de los meses, la historia de Alejandro cruzó fronteras. Recibió cartas y mensajes de personas que, inspiradas por su experiencia, comenzaron a ayudar en sus propias comunidades. Alejandro respondía a cada mensaje con gratitud y humildad, recordando siempre que todo había comenzado en la noche más oscura de su vida. En una de sus últimas charlas, ante un grupo de jóvenes, Alejandro compartió su reflexión final. A todos los que sienten que ya no hay esperanza, quiero decirles que no están solos. La fe puede tomar muchas formas: una oración, un abrazo, una promesa cumplida. Mi vida cambió cuando decidí confiar, incluso sin entender. No se trata de no tener miedo, sino de avanzar a pesar de él. Ahora, mientras este relato llega a su fin, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal si esta historia te inspiró, te conmovió o te recordó el valor de la fe y la esperanza. Tu suscripción nos ayuda a compartir más testimonios que pueden cambiar vidas. Y si quieres seguir reflexionando y llenarte de esperanza, te invito a dar clic en el video sugerido que aparece en pantalla. Hay mucho más por descubrir y cada historia puede ser el inicio de una nueva oportunidad. Gracias por acompañar a Alejandro, por creer en la fuerza de la fe y por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video. Nunca olvides, incluso en la noche más oscura siempre hay una luz esperando por ti.